existido, digamos, eh, un reconocimiento de lo que este territorio fue en su obra y en su vida. Frank, te cedo la palabra. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los 52 participantes que hasta ahora están conectados con esta conferencia. Para mí es un privilegio, pues, compartir estos conocimientos con ustedes y de verdad que valoro mucho el tiempo que sé que es un día complicado, pero su presencia aquí es una acción demostrativa de ese interés. Y bueno, tal como lo anunció Lito y el querido hermano Raimundo, esta conferencia es una muestra, pues, de la importancia de un hecho cultural a nivel territorial y regional, pero que tuvo un impacto a nivel internacional, como es las relaciones de Gabriel García Márquez, un poco ocultas, en la mayoría de los casos desconocidas, con el hoy departamento de Sucre y toda la dinámica sociocultural de este territorio que influyó de manera decisiva en su, digamos que, formación como persona y como escritor. De manera, pues, que para iniciar este diálogo, esta animada charla entre querido hermano Iván Arrazola y yo, voy a permitir leerles, unas palabras iniciales que escribí y que nos ayudarán a contextualizar un poco. Cuando se habla de lo editorial y dinámica de vida de los tempranos años de Gabriel García Márquez y la influencia de estos territorios en su proceso de formación personal y literaria, generalmente la gran mayoría de personas se remite únicamente a Aracataca y a las historias de hazañas heroicas del abuelo paterno, el coronel Nicolás Márquez, en la Guerra de los 1000 días, o a la manera de relatar historias fantásticas de apariciones de fantasmas y superchería guajira de su abuela Mina. Y muy puntualmente la gente se concentra en los primeros 8 años de vida en esta población del departamento del Magdalena. Incluso otro grupo no menos significativo de personas también asocian como más determinantes en la vida de Gabriel García Márquez las influencias de otros territorios como Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Zipaquirá y Bogotá. Es más, otros más temerarios aún insisten en que territorios más distantes, como París, Londres, Roma y los países de Europa del Este, como regiones más relevantes en el proceso de formación personal y literaria de García Márquez, algo que es totalmente discutible. Lo que pretendemos entonces con esta charla, mi querido hermano Iván Arrazola y yo, es que a la luz de las memorias del mismo Gabriel García Márquez, plasmadas en su libro autobiográfico Vivir para contarla, y en las dos más importantes biografías del escritor realizadas por el colombiano Dazo Saldívar y el inglés Gerald Martin, así como otros importantes libros sobre la vida y obra de García Márquez, el del cinciano Elmer de la Osa y el del sucreño de Sucre, Isidro Álvarez, se le dé la medida justa en la dimensión meritoria a la influencia del departamento de Sucre, con sus dinámicas socioculturales, sus habitantes, sus historias, su cultura popular, su mitología, los cuales resultaron en algunos casos más definitivas y relevantes en la vida de García Márquez que cualquiera de los otros territorios antes mencionados. De hecho, más allá del territorio mismo, personas y circunstancias asociadas al hoy departamento de Sucre resultaron en realidad más significativas. Para significar un poco o para expresar un poco lo que hablo, citaré un claro ejemplo de cómo un territorio puede influir decisivamente en un creador literario y motivarlo a escribir grandes relatos desde sus recuerdos y vivencias en determinadas latitudes. Ernest Hemingway, por ejemplo, estuvo en Italia durante la Primera Guerra Mundial como voluntario conductor de ambulancias y en España en la guerra como corresponsal. Estas circunstancias marcaron su vida y lo inspiraron a escribir dos de sus más conocidas novelas, Adiós a las armas y Por qué doblan las campanas. Y igualmente le ocurrió cuando vivió en Cuba,
y conoció al pescador Gregorio Fuentes, quien también lo inspiró para escribir el épico relato El viejo y el mar y darle vida a Santiago. No son menos importantes entonces para un escritor amistades, conversaciones, regalos, viajes y hasta aparentes cotidianidades que sumadas producen un individuo lleno de motivaciones e inspiración para que con su sensibilidad creadora termine escribiendo obras maestras de la literatura. En este orden de ideas, los lazos de Gabriel García Márquez con el departamento de Sucre, más que aquellos tangencialmente referenciados por algunos biógrafos como eventos fortuitos y sin trascender, se constituyen realmente en hechos definitivos para su existencia, pues van desde su origen genético y fuente misma de sus raíces vitales hasta el numen de muchas de sus historias y personajes, pasando por encuentros y cercanías con personas que le representaron un punto de inflexión en la intención de fortalecer y ratificar su vocación de escritor. Le doy paso entonces, luego de esta muy breve contextualización, a mi querido Iván Arrazola Merlano para que inicie esta importante conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera agregarle que, como dice Fran, la importancia y la connotación que le dan a la obra y vida de Gabriel García Márquez siempre nos la marcan dentro de Aracataca y nos la enmarcan en lo que vivió de aquel lado del río Magdalena. Da la impresión de que a Gabriel Eligio García Martínez, padre de Gabriel García Márquez, hubiera llegado, por decirlo de pronto jocosamente, un ovni y lo hubiera puesto en Aracataca y no se supo ni quién era, dónde venía, ni si tenía padres, ni qué profesión tenía, ni nada. Todo el mundo decía el telegrafista de Aracataca cuando en verdad era el telegrafista de Cincé que trabajaba en Aracataca. Era un virtuoso intérprete del violín y como en otra conferencia que nos escuchamos acá, quiero como una anécdota resaltar que en la época en que Gabriel Eligio llega a Aracataca, en Aracataca no existía iglesia, pero sí existía una logia masónica. Empecemos entonces con, quisiera empezar hablándoles de la clasificación que hace Jaime García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez, sobre los diferentes tipos de personas que, digamos, siguen o persiguen la obra y la vida de Gabriel García Márquez. Él los cataloga como los gabólatras, que son los que idolatran a Gabito, a Gabriel García Márquez, que él es uno de ellos, a los gabólogos, que son los que estudian a Gabo y su obra, que vendrían siendo los académicos, los gaviteros, que son los que aplican. Bueno, disculpen me comentaban que se escuchaba mal y se veía mal. Quiero repetir entonces según la clasificación que hace Jaime García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez, sobre los estudiosos o sobre los seguidores de García Márquez, lo cataloga como gabólatras, que son los que idolatran a Gabito, son por lo menos él es uno de ellos, gabólogos, que son los que estudian a Gabito y su obra, son los académicos, gaviteros, que son los que aplican sus conocimientos sobre Gabito y su obra para un bien social. Frank Acuña y yo somos uno de estos gaviteros. Gabófilos son los que les gusta a Gabito y su obra, los lectores, los que siguen, los que hablan. Y hay otros que son indiferentes y hay otros que son contradictores. Entonces, ahí está una clasificación que hace Jaime García Márquez. Yo le agrego lo de los indiferentes porque en cierta ocasión me refirieron a los que no nos gustan y no. Entonces, ahí están incluidos para que no se sientan fuera de contexto. Bien, ¿por qué les coloco esta imagen de la ciénaga de Caimito? Gabriel García Márquez, la línea paterna de Gabriel García Márquez viene de Caimito, de un señor que se llamaba Aminadab García, que creemos llegó a Sincelejo con la transhumancia ganadera y pues se conoció en Sincelejo con su bisabuela y de allí empieza, por decirlo así, con la cincelejana María Los Ángeles Paternina,
nacida en 1985, y allí comienza ellos contraen matrimonio, se van a vivir a Caimito, y hay una anécdota, una cosa muy simpática en el hecho de que ambos bisabuelos de Gabriel García Márquez, tanto por línea materna como por línea paterna, eran españoles. Ambos eran tuertos, pero se complementaban, es decir, el abuelo materno era tuerto del ojo derecho y el paterno era tuerto del ojo izquierdo. Esto no lo comenta Esmer de la Hoz en su libro Orígenes Ignorados de Macondo. Y al hablar de Caimito, es un municipio que queda en la subregión del San Jorge, en el departamento de Sucre, y también hay una anécdota interesante porque de Caimito es un pintor llamado Miguel de la Espriella, al que he conocido con el seudónimo de Noble, y que creo yo es el único pintor a quien Gabriel García Márquez le hizo una referencia para una exposición que estaba haciendo en Bogotá. Y hay una anécdota muy interesante porque le piden el favor a Ramiro de la Espriella para que Ramiro de la Espriella pues interceda ante Gabo para que Gabo haga la mencionada referencia. Pero resulta que en la tarde que Gabriel García dice, bueno, yo voy donde ti Ramiro, llega donde Ramiro, empiezan a beber whisky, a echar cuento de cuando pasaban sus ratos agradables donde las Gutiérrez, unas señoras en Cartagena, y se le fue el tiempo y cuando a las 5 de la tarde Gabo dice, bueno, me voy. Ajá, y dice el pintor, dice Miguel de la Estrella, ajá, y mi referencia. Gabo le dice a Ramiro, Ramiro, escríbela tú y fírmela como si fuera yo. Y así pasó y se fue. Ramiro de la Estrella le dice a Miguel de la Estrella, bueno, vente mañana que yo te tengo ya eso hecho. Y Noble, Miguel de la Estrella, le dice a Ramiro, bueno, doctor, si usted me va a hacer el favor, ¿por qué no me hace una también usted? Total que Ramiro al día siguiente le tiene los dos escritos del Miguel de la Estrella Noble, apodado Noble artísticamente, empieza a leer las dos referencias y dice, pero doctor Ramiro, la suya es mejor que la mía, y me disculpan la palabra, pero Ramiro dice, no, es que yo soy marica, voy a escribir mejor la mía que la de Gabo, que la tuya, que la mía, perdón. Y son anécdotas que sucedían con mucha frecuencia, son, digamos, etapas que sucedían con mucha frecuencia, que uno escribía y el otro era el que firmaba. Eso pasaba también en Universal con Rojas Erazo. Bien, llegamos entonces a Sincelejo. Ya dijimos que la bisabuela de García Márquez era oriundo de Sincelejo, pero también queremos resaltar que las coincidencias que se dan en la vida de García Márquez son unas cosas, digamos, como sus novelas. Son de un realismo irreal, por decirlo así. Un Y es surrealismo, que, Iván. Ahí hay un surrealismo implícito en todo. Más que perfecto, realismo mágico, en ese correcto, Frank. momento son surrealismos. Correcto, Frank. Y es que en el año de 1943, Adolfo Gómez Támara, un cincelejano, es nombrado por ese único año como director de becas en Bogotá, director de becas nacionales en Bogotá. Y en el viaje que realizan por el río Magdalena en el David Arango, se conocen porque Gabito, para ganar dinero, cantaba boleros, interpretaba la guitarra y cantaba boleros. Y el señor Adolfo Gómez Tamara, al final del viaje, le dice a Gabito que si él le podría transcribir la canción de un bolero que le había gustado. Gabito se la transcribe, se la escribe y además le dice dónde debe hacer digamos, las entonaciones para que tenga mayor sentimiento el bolero, para que se lo dedicara a su novia. Y en contraprestación, Adolfo Gómez Támara le regala el libro de Dostoyevsky, El Doble. Pero allí no termina la cosa. Esto no es la única influencia, por decirlo así, que tiene Uzi Celejano en la obra de García Márquez, porque
en el Doble se inspiró para escribir varios cuentos, sino que en Bogotá, ya estando en Bogotá, Gavito haciendo fila en el Ministerio de Educación para obtener su beca, se encuentra que va pasando el doctor Adolfo Gómez Támara y lo ve en la cola y le dice, ay, ¿tú qué haces aquí? Y le explica, no, yo vengo a solicitar una beca. El doctor Gómez Támara le dice, no, vente conmigo. Se lo lleva, él le recomienda que se vaya para el Liceo Nacional de Zipaquirá, porque Gabo quería estudiar en un colegio de los más altos en Bogotá, En el San digamos, Bartolomé. en el San Bartolomé, donde estudiaba la élite bogotana, y ahí tenía recomendaciones desde hijos de ministros, hijos de grandes, digamos, personas influyentes del país para entrar a ese colegio. Y el doctor Adolfo Gómez Támara le recomienda que se vaya para Zipaquirá. Y dice Gavito que fue el azar menos posible y uno de los más afortunados de mi vida. Me sirvieron café y me escribieron sin más trámite. Esto está en Vivir para Contarla, en la revista, en el libro autobiográfico de Gabriel García Márquez. Pero resulta que en el Colegio Nacional de Zipaquirá se encuentra con otros cincelejanos. Allá estaba estudiando los hermanos Víctor y Filadelfo Urrueta Velilla, que eran oriundos de Sincelejo, y que quiero que se guarden bien ese apellido Velilla, porque más adelante lo vamos a volver a repetir, nos vamos a volver a encontrar con ese apellido en la vida de García Márquez, pero por otro lado. Entonces, y dentro de podríamos decir, dentro de las investigaciones que hemos estado haciendo con Frank encontró un escrito sobre un fantasma de un niño sin cabeza que salía en la calle Las Peñitas en Sincelejo. Nosotros, por descarte, no estamos asegurando, pero por descarte, los otros 4 escritores que escribían dentro de ese periódico no tenían nada que ver con Sincelejo, no eran ni siquiera costeños. No creo que hubieran escuchado de pronto hablar de Sincelejo y mucho menos de un fantasma que salía en la calle de Las Peñitas de un niño y sin cabeza. Por lo que de pronto colegimos y por la forma de escribirlo, decimos nosotros que podía ser escrito por Gabriel García Márquez y que quizá ese cuento se lo echaron los hermanos Urrueta Velilla mientras estudiaban en Zipaquirá. Bueno, otra cosa también con referencia a el padre de Gabriel. Dime. Permíteme, discúlpame la interrupción. También en ese mismo escrito, García Márquez hace referencia a el jinete sin cabeza. Y pues, fácilmente uno puede asociar que haber mencionado el jinete sin cabeza relacionándolo en un escrito sobre Sincelejo es porque hay una conexión con el tema de las cabalgatas, muy famosas en Sincelejo, por aquello de las fiestas del 20 de enero. De tal manera que son unas circunstancias muy puntuales que hacen o que demuestran desde la especulación, pero muy cercano a la veracidad, que los hermanos Urrueta Velilla le contaron cuando eran jóvenes estudiantes de esta historia a García Márquez, y García Márquez, cuando trabajaba en El Espectador en el año 1954, pudo haber recordado eso y construyó esta historia que se publicaba sin firma como editorial en El Espectador, pero que a la luz de los investigadores y de nosotros mismos, de nuestras investigaciones, confirmamos de que ha sido García Márquez su autor, porque pues como bien lo dijo Iván, los otros 3 o 4 personas que escriben estas mismas notas sin firma eran personas del altiplano y no tenían mucha información o no tendrían por qué tener mucha información tan puntual sobre una provincia en ese momento como Sincelejo del Caribe colombiano. Adelante, Iván. Sí. Gracias, Frank. Bueno, otra cosa interesante, y es que el papá de Gabriel García Márquez también trabajó como telegrafista aquí en Sincelejo,
trabajó como telegrafista en Tolú, en Achí, en Caimito y en Ayapel. Quisiera también referirme a don Juan Antonio de la Espriella Mendoza. Juan Antonio de la Espriella Mendoza era un abogado de aquí de Sincelejo, padre de Óscar y de Ramiro de la Espriella, y fue quien bautizó a Gabriel García Márquez con el apodo de Valor Civil, por la forma en cómo se vestía Gabo en Cartagena. Hay una anécdota con una vez que iban Ramiro de la Espriella y Marcos Alemán llegando a Sucre. Cuando la lancha va llegando al muelle, Marcos le pregunta a Ramiro de la Espriella, ¿y ese papagayo que está allá, quién es? Y Ramiro le dice, no, ese es Gabriel García Márquez. Parece ser que Gabito en esa época tenía una vestimenta como la que él le gustaba usar. Eh, Tengo entendido que a veces se ponía unas medias rojas, un pantalón verde y una camisa amarilla y no tenía ningún inconveniente por, por mostrarse y por salir así. En Sucre, También Sucre, Iván le tiene durante un tiempo a García Márquez le decían de hecho el papagayo en Sucre, Sucre. Perfecto. Bien, y pasamos a Tolú, digamos, subregión. Tolú está en la subregión del Morrosquillo, en Sucre, y hablamos de Héctor Rojas Erazo. Héctor Rojas Erazo fue amigo en el periódico Universal, pertenecía al mismo grupo en Cartagena, junto con los hermanos de la Estrella, con Ramiro y con Óscar, con Clemente Manuel Zavala y con Gustavo Ibarra Merlano. Allí también se daban los intercambios de escrito y cada uno firmaba con el nombre de lo que hacía el otro. Y hasta ahora eso es lo que hemos referenciado con respecto a Tolú. Este es el David Arango, este buque era el que viajaba por el río Magdalena, se quemó frente a Magallanes. Y contaba el mismo Gabriel García Márquez que como el viaje podía durar 4 o 5 días, podía demorar 15, dependiendo si el buque se varaba, y era una fiesta la que siempre había dentro del buque. Pasamos entonces a lo que vimos en uno de los videos, a San Luis de Cincé. Esta es la famosa casa de balcón corrido donde llega a Gabriel García Márquez, a Cincé. Y queremos hablar, y empezamos hablando en Cincé con Argemira García Paternina. Argemira García Paternina es la abuela paterna de Gabriel García Márquez, que había nacido en Caimito y quien se traslada a Cincé huyendo de la violencia, que allí conoce a Gabriel Martínez Garrido, quien era casado y llevaba 32 años, y que le llevaba 32 años de edad, con quien en el año de 1900 tienen a Gabriel Elillo García Martínez. Esto nos lo referencia Elmer de la Osa en su libro Los orígenes ignorados de Macondo. Y allí nace Gabriel Eligio, que es el padre de Gabriel José de la Concordia García Martínez. Ya hemos dicho y hemos mencionado que Gabriel García Márquez. Perdón, García Márquez, él era García Martínez, Gabriel Eligio. Y hemos dicho que era violinista, que era telegrafista, era escritor y era fabulista en extraordinario. En Cincé empezaba a echar un cuento y la gente se iba porque empezaba a exagerar, y decían, ahí viene Gabriel Eligio otra vez con sus mentiras, echando cuentos aquí y a meternos cuentos raros. Como ya lo mencioné, pues tenía fama de embustero en Cincé. Y ellos llegan, la primera vez que llega Gabriel García Márquez a Cincé en el año 1936, cuando tenía 9 años de edad. Llegan, obviamente hay un cambio y un quiebre en la forma de vida, ya que en Aracataca pues vivía solamente con adultos, con abuelos, con personas mayores, y acá en Cincé observa que hay diferentes cosas que le cambian la vida, porque empieza a encontrarse primero con una actividad de primos que no tenían idea
que existían, que tenía. Llega a montar en burro, a ordeñar vacas, a capar perros, a salir a hacer para codornices, a pescar en los pozos, a, a configurar su visión del mundo y de lo que era, digamos, la vida de un niño en donde podría estar, entre comillas, en libertad, porque Cincé en esa época era un pueblo pues pequeño. Allí en Cincé estudia en la escuela urbana Ignacio de Cincé, del profesor Luis Gabriel Mesa. Como anécdota interesante en este aporte hay que resaltar que con lo que tiene que ver con la masonería, y es que en la carta de presentación y recomendación que le dan en Cincé para irse a trabajar a Aracataca, se la da el padre Aguado de Cincé, quien era muy amigo de Carlos H. Pareja, que con quien además compartía la ideología masónica. Esto también nos lo comenta Hermes en su libro Orígenes y Mudados de Macondo. Entonces ya sabemos que la influencia de Sensei, podríamos de pronto agregar allí, parte de un grupo de amigos masones también ayudaron a que consiguiera puesto en Aracataca. Iván, Aquí, Iván, permíteme, es preciso complementar lo que tú acertadamente anotas con respecto a Cincé, citando pues que de Cincé es oriundo Alfonso Romero Aguirre, corrígeme si no es el nombre Alfonso, pero es Romero Aguirre, que en su momento fue congresista y tramitó una ley donde se le reconocía a la masonería de una manera, la personería jurídica, la masonería, en los años 30 del siglo XX, de manera que desde Cincé también hay una presencia masónica interesante, que también pudo haber tenido relación directa con el padre Aguado para que diera esa recomendación, esa referencia a favor de Gabriel Eligio. sí, sí, fue congresista, fue en esa época creo que se llamaba designado a la presidencia, y logró conseguir la personería jurídica para las logias masónicas en Colombia. Él llegó a ser Serenísimo Gran Maestro de la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Cartagena de Indias. Esto que tenemos aquí es la placita de Cincé, la placita de la Cruz en Cincé, perdón. Ahora mismo está remodelada esta figura, la foto que está allí se mantiene, pero sí adecuaron la plaza. ¿Por qué está la placita de Cincé aquí? Porque allí era, en esa placita era donde vivía la abuela de García Márquez, y es de suponer que en esa placita era donde García Márquez pues jugaba, correteaba y pasaba la mayoría del tiempo jugando con todos los vecinos de esa plaza. Y llegamos a Sucre Sucre. Perdón, Iván, antes de que Sí. sigas, es bueno complementar que en esa placita de la Cruz la atravesaba Gabriel García Márquez de la mano de su padre Gabriel Eligio para llegar al colegio del maestro Luis Gabriel Mesa. Y hay un monumento, se está gestionando un monumento en estos momentos que va a donar el gobierno chino a la alcaldía de Cincé, donde se representa a un hombre, en este caso sería Gabriel, tomando de la mano a un niño, que sería Gabriel García Márquez, y se piensa ubicar en esta placita. Esto dentro del componente de turismo cultural del municipio de Cincé, lo cual le daría un valor agregado a la placita con un monumento asociado a la vida de casi un año en el que estuvo Gabriel García Márquez en Cincé. Adelante, Iván. Gracias. Bueno, también hay que agregar que cuando iba a la escuela urbana Gimnasio Cincé del profesor Luis Gabriel Mesa, tenían que atravesar, ellos no hacían el recorrido por la calle, sino que llegaban a mitad de cuadra y se metían por una casa. Nos contaron esa historia en Cincé,
ellos pasaban por una casa y en el patio pasaban a la otra calle y llegaban a la escuela. Gabriel García Márquez, en esa casa había una foto de un militar y Gabriel García Márquez siempre que pasaba, pues le hacía su saludo militar protocolario todas las mañanas. Una anécdota que nos contaron en CICE hace un año aproximadamente. Claro, y Bien, se relaciona, Iván, se puede relacionar porque esa fotografía que era de un veterano de la guerra con el Perú colombiano, de origen cinciano, le podía recordar a su abuelo, el coronel Márquez. Entonces, ahí se hace esa relación, Elmer de la Osa que nos contó esa historia. correcto. Llegamos a Sucre Sucre. En Sucre Sucre está, digamos, varios acontecimientos y varias cosas que él vivió que lo hacen, digamos, eh, alimentar esa imaginación para ir guardando y para ir después más adelante ir desarrollando obras. Por lo menos tenemos a la señora María Amalia Sampaio de Álvarez, en quien se inspiró los funerales de la Mama Grande. Hay que tener en cuenta que María Amalia Sampaio de Álvarez fue la madre de Manuel Álvarez Sampaio, quien fue gobernador de Sucre entre 1968 y 1969. Y cuando esta señora muere, eh, hay que entrar, digamos, ponemos en contexto, lo quiero poner en contexto. La Mojana en esa época era un territorio aislado, no había carreteras, todo se hacía a través de, podías trasladarte a pie, en burro, en mulo, en caballo o por canoa. Y hasta hace poco, si había digamos, una muerte, los velorios demoraban bastante tiempo porque mientras se trasladaban de un sitio a otro, mientras la gente llegaba a ofrecer los respetos por el muerto y todo esto, la gente se quedaba en la casa del muerto y colgaban las hamacas y había que tener comida para la gente que llegaba, había que tener bebida, había que tener toda una infraestructura para que la gente fuera a dar un pésame. Me imagino que cuando muere esta señora, que era una señora pues, importante dentro de la sociedad de Sucre Sucre, ahí debió llegar mucha gente y eso debió impactar a Gavito al ver semejante, digamos, cantidad de gente que llegó a Sucre Sucre solamente a ofrecer sus respetos por la muerte de la señora María Amalia Sampaio. También en Sucre Sucre, en el año 1948, Gabriel García Márquez hace un periplo por el San Jorge y por La Mojana, por la subregión del San Jorge, la subregión de La Mojana, donde seguramente se nutrió aún más la imaginación al presenciar ciertas cosas pintorescas que luego las transformó en relatos y en cuentos fantásticos en sus obras. Nos dice Dazo Saldívar que siguiendo el itinerario de las fiestas patronales de la Mojana y el San Jorge, María Alejandrina Cervantes y sus muchachas, en compañía de Gabo, José Palencia, el negro Palencia, y Cayetano Gentile, recorrieron las corralejas de Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. No me imagino lo que un joven en esa época, acompañado de semejante compañía, de corraleja en corraleja, todo lo que pudo haber vivido y todo lo que pudo haber, digamos, aprendido en este periplo, digamos, fiestero que hicieron Gabriel García Márquez, José Palencia y Cayetano Gentile por esas corralejas, viviendo las corralejas de cuatro pueblos de San Jorge y La Mojana. También hay que tener en cuenta que en Sucre Sucre, a finales de marzo del año de 1949, es donde Gabo lleva a pasar la convalecencia de la pulmonía que le da en Barranquilla y se nutre de las lecturas que le envían sus amigos de Barranquilla y de debajo del palo de mango, mojanero, me imagino yo, colgado en una hamaca empieza a leer los títulos de William Faulkner mientras agonizo. También le envía Manhattan Transfer de John Dos Passos. También se lee El Orlando de Virginia Woolf.
se lee Las uvas de la ira de John Steinbeck y se lee una cantidad de libros que le mandaron sus amigos del grupo de Barranquilla. Por ahí tengo entendido que Frank logró, parece ser, conseguir uno de esos libros todavía que existe y está por allí en una biblioteca. Sí, señor. Dice, Iván, permíteme algo y complemento. Ustedes se imaginan el efecto que pudo haber tenido esas lecturas de García Márquez en La Mojana para su formación literaria, porque coincidencialmente la mayoría de estos libros que leyó representaban o describían sitios muy similares a La Mojana misma. De manera que fue una doble, digamos que una doble motivación el hecho de estar leyendo algo en un sitio muy parecido a las mismas lecturas. Eso debió haber nutrido a García Márquez su imaginación, su capacidad creativa desde la literatura, y como se dice que en La Mojana todo se amplía, todo es más grande, probablemente este hecho en particular amplió precisamente esa forma en la que Gabriel García Márquez estaba definiendo su estilo y su técnica literaria, porque fue en La Mojana donde él empieza a escribir La hojarasca. los compañeros de Barranquilla, del grupo de Barranquilla, le envían 23 obras de distintos autores contemporáneos, todas ellas escritas en español y escogidas con la única intención de que aprendiera a escribir, para que aprendiera a escribir. Gabriel García Márquez nos dice en Vivir para contarla, los leí todos en los meses siguientes, a unos bien y a otros menos, y gracias a ello logré salir del limbo creativo en que estaba encañado. Dice que también hay en la Mojana Sucreña también hay un personaje que es icónico, que es la Marquesita de la Sierpe. Es casi que un personaje mitológico, porque en el San Jorge y en la Mojana, porque Gabo escribía en 1954 en una de sus crónicas y reportajes, y abro comillas para decir, la Sierpe, un país de leyenda dentro de los límites de Sucre, al que solo se podría llegarse por tremedales humeantes. Pronto me llevé la sorpresa de que todo el mundo en Sucre conocía la existencia de la Sierpe como un hecho real. A última hora descubrí por casualidad que el maestro en el tema de la Sierpe era mi amigo Ángel Casín. Entonces supe todo lo que podría saberse de la marquesita, dueña y señora de aquel vasto reino, donde se conocían oraciones secretas para hacer el bien o el mal, para levantar del lecho a un moribundo. Gabriel García Márquez en Vivir para contarlo. También en Sucre ocurre un hecho, digamos, trascendente en la vida de Gabriel García Márquez. Yo no sabía, no sabría decir si en su obra, pero en la vida sí lo marcó mucho, que fue el asesinato de Cayetano Gentile Chinento. Esto motiva la salida de la familia García Márquez de la Mojana, y sirve de inspiración a Gabo para escribir Crónica de una muerte anunciada, donde estas vivencias y estos recuerdos los recrean la obra del puerto, recreando las calles, recreando los personajes, recreando todo lo que era Sucre en ese momento y en esa época. Dice, el libro era en realidad un proyecto antiguo, una novela basada en el atroz asesinato de su amigo Cayetano Gentile en Sucre hacía 30 años. La madre Gentile era buena amiga y comadre de Luisa Santiago Márquez, y Cayetano mantenía una estrecha relación con Gavito. Su hermano Luis Enrique y la mayor de sus hermanas, Margot, tenían una buena amistad con Cayetano. Luis Enrique había pasado el día anterior con Cayetano y Margot había estado con él minutos antes de que lo matara. Jaime lo había visto morir. Eso nos lo confiesa Gerald Martin en la biografía de García Márquez llamada Una vida. Y como cosa del destino, quien le avisa a García Márquez en Barranquilla que Cayetano había sido asesinado fue Mercedes Barcha, que le dice solamente y le dice simplemente mataron a Cayetano. Y hablando de Mercedes Barcha,
Pues Mercedes Barcha Pardo es hija de Demetrio Barcha, y aquí les decía yo por qué guardaran el nombre Velilla. Es hija de Demetrio Barcha Velilla. Mercedes Raquel Barcha Pardo nació en Magangué, y en Sincelejo todavía existen y viven. Hay un hermano masón conocido nuestro que es sobrino e hijo de Nubia Velilla Barcha de Olivares. Nubia Velilla Barcha de Olivares es prima hermana de Mercedes Barcha Pardo, madre quien, entre otras cosas, ahí había también, yo estuve hablando con la señora Nubia y me decía, lo que pasa, Iván, es que los Barchas se casaban con los Velillas, se casaban con los Barchas, y los Barchas se casaban con los Velillas, y eso era familia con familia. Nos dice la historia, nos cuenta Gabriel García Márquez, y nos lo dice Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, que en el año 1945, en las fiestas que hubo en Sucre, Sucre, Gabriel García conoce a Mercedes Barcha y le dice a los 13 años en un baile que se casara con ella. Y Gabriel García Márquez, en Vivir para contar la cuenta, que en los 3 bailes siempre bailé con la misma pareja, siempre bailó con Mercedes Barcha. La saqué a bailar la primera noche sin tomarme el trabajo de preguntar quién era, ni hija de quién. Me pareció tan sigilosa que en la segunda pieza le propuse en serio que se casaba conmigo. También tenemos una Iván, entrevista. perdón, Dime. Iván, antes de que sigas Sí. con la entrevista, es preciso también complementar que Demetrio Barcha Velilla, el papá de Mercedes Barcha Pardo, es de origen corozalero. Es decir, el suegro de García Márquez es de Corozal, lo cual nos muestra otra conexión con el hoy departamento de Sucre entre García Márquez y pues que se da con el departamento de Sucre y García Márquez, que el suegro es corozalero, primo de las señoras que ahora vas a citar en la entrevista. Precisamente leyendo y averiguando cosas, hay una entrevista que le hace Héctor Feliciano a Mercedes Barcha, fue publicada originalmente en el libro Gabo Periodista de la Fundación Gabo, el 15 de agosto de 2020, en donde él manifiesta que mientras más se avanza en la entrevista, en la conversación, Mercedes más calma va despojándose uno a uno de los años, y más fácil es imaginarla, según ella cuenta, como la traviesa colegiala que fumaba cigarrillos Lucky Strike a escondidas con sus primas en el pueblo de Sincelejo. Estas primas, pues, como ya lo he dicho, eran las primas hermanas, las hermanas de Villa Barcha, hijas de una hermana del padre de Mercedes que se apellidaba Barcha Velilla. Entonces, es lo que les estoy recordando, de que ella me decían que se casaban los primos. Iván, es bueno comentar también, creo que tú eso lo puedes hacer, esa relación que en cierta ocasión en una entrevista que te hicieron, tú hablabas de esa asociación que pudo haber hecho García Márquez con esas uniones familiares. Si puedes hablarnos de eso, esa relación que tú hiciste con 100 años de soledad. Bueno, sí, porque es que hay que tener en cuenta algo. En 100 años de soledad siempre se casaban los Buendía con las mismas, y era una familia con una familia con una familia, y siempre tenían, ¿te acuerdas que en 100 años de soledad manifestaban que tenían miedo de que los hijos fueran a nacer con cola de cerdo? Y resulta que hace unos días también descubrí que eso es una enfermedad, que hay niños que nacen con ese, digamos, con esa anomalía, si se podría decir, no sé, los médicos me dirán más adelante, que es una colita de una colita que hay niños que nacen, pues son más que todo formadas por, por músculo y por tejido adiposo,
aunque puede ser removido con mucha facilidad. Pero lo interesante es la relación que existe en la vida real, lo que sucedía por lo menos con la familia de Mercedes Barcha, los Barcha Velilla y los Velilla Barcha, y lo que sucedió, y me imagino que también vio Gabriel García Márquez en Cincé, con los Garrido, que se casaban Garrido, con los Garrido con los Martínez con los Garrido, y ese sentido de que se casaban primos con primos, y de pronto eso también lo ayudó a inspirarlo en la obra de 100 años de soledad. Acá, en esta foto, el señor que está con camisa blanca a mi mano derecha es el escritor Edgar Álvarez. El señor que está aquí en el celular es Carlos Martínez Simán, primo hermano de Gabriel García Márquez. Fue gobernador del departamento de Sucre entre 1970 y 1972. Entre otras cosas le preguntamos, nos contó una anécdota, perdón, en que él le dijo a García Márquez que viniera, que viniera a hacerle una visita a Sincelejo, y García Márquez, por la respuesta, lo sacó de taquito, como decimos nosotros, le dijo que no, porque es que si voy allá ya no sería el escritor famoso, sino sería el primo del gobernador. Entonces, le sacó el bulto en ese sentido. Y la señora que está en la foto acompañándonos es María Pilar Rodríguez, quien está la encargada, digamos, de crear y de hacer, hizo la ruta García Marquiana en el Magdalena, la ruta García Marquiana en Zipaquirá, en Bogotá, y ahora mismo está dedicada a hacer la ruta García Marquiana y todo su acontecer en compañía de nuestro querido hermano Fran Acuña Castelar aquí en Sucre. Les agradezco mucho su atención y estamos dispuestos a contestar las preguntas que sepamos y podamos contestar. Muchas gracias. Lito, hay varias personas con la mano levantada. ¿Aló, Lito? Buenas, discúlpeme, estaba teniendo un problema aquí con la reactivación, el mouse no me funcionaba. Bueno, entonces voy a dejar de compartirles pantalla para poder proceder a la parte de preguntas y respuestas. El primero que tiene levantada la mano es Ramón Duque. Por favor, habilita tu audio. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Serenísimo, Lito, expositores, saludo como en mis pueblos a mis hermanos carnales, Dor Isabel, Laura Susana, Pureza, Ofelia, Jorge, Carlos Alberto. Cincelejano, nato, sabanero, y entiendo, vivo y estudio la magia que tienen las 5 regiones de lo que es el departamento de Sucre, que se debiera llamar departamento de Sabanas. El prócer Sucre nunca supo que existía esta tierra, así que no sé por qué lleva ese nombre, es el departamento de Sabanas. Quiero ser corto y sí quiero dar una anécdota. 3 anécdotas. Primero, Magangué era la puerta, la perla a la